Mis queridos amigos, la duda no define quién eres, está revelando en quién estás creyendo. Es que imagínense que había una vez un joven que recién se había graduado del colegio. El papá, muy orgulloso de este joven, le dijo que le iba a regalar algo muy importante para él. Así que ya el día que se logró graduar, le entregó un carro, pero un carro, como decimos hoy en día, un carro vintage. Este muchacho estaba feliz, pero el padre le dijo lo siguiente: ok, hijo, te voy a regalar este carro, este vehículo, con una condición, de que lo vendas y el dinero que ganes de esta venta te quedes con él. El muchacho estaba feliz, igual fue y empezó a hacer su trabajo para vender el vehículo. Resulta que lo llevó a un lugar en donde compraban carros, digamos, viejos y usados, y le dijeron: vea, yo por ese carro a usted le doy $1000. El muchacho quedó muy triste porque naturalmente el carro tenía mucho más valor. Resulta que se fue por donde el papá y le dijo: papá, no, definitivamente estoy muy triste porque este carro no lo he podido vender. El papá le dijo: no, insiste. Resulta que se fue para otro lugar, como una compraventa de carros también, y le dijeron: ok, yo por este vehículo te doy $2000. El muchacho, más triste todavía, se fue por donde el papá y le dijo: papá, no, definitivamente no, este carro me está dando $2000 y este vehículo, este carro cuesta muchísimo más. Así que finalmente se fue para un lugar en donde compraban carros antiguos y esos carros vintage. Cuando entró allá, habló con el dueño del lugar y el dueño le dijo: ok, este carro es tuyo. Y el muchacho dijo: sí, te doy $60,000 por este vehículo. El muchacho quedó sorprendido y quedó feliz. Cuando fue donde el papá le dijo: papá, me dieron el valor que considero lo justo de este carro y ya tengo el dinero. A lo que el papá le dijo: ¿y qué aprendiste? Y el joven le respondió: papá, aprendí que en el lugar correcto te dan el valor correcto. Definitivamente, miren, cielo y tierra va a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. El lugar correcto es en el corazón de Cristo. Ese es el lugar correcto. Es ahí, mis queridos amigos, en donde cada uno de nosotros vamos a encontrar el verdadero valor. Porque hay algo muy triste y tiene que ver con el devocional de hoy a ver, quiero hacer claridad en algo. Esto no es un mensaje motivacional, pero también, a ver, la Biblia está para exhortación, edificación y consolación. Dios nos consuela. Y sí, Dios nos anima, pero no quiero que caigamos en esa motivación o ese positivismo tóxico. Pero sí es cierto que cuando nosotros llegamos al corazón de Cristo, nuestra vida tiene aún más valor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, te ve a su Hijo Jesús. Y eso tiene un valor incalculable. Así que, dicho esto, quiero invitarlos para que oremos, para que sea el Señor quien en esos 30 minutos nos dé esa dirección, esa claridad, y que su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, pueda atravesar nuestra mente, nuestro corazón, y que Dios siga obrando en nuestra vida, en esa necesidad puntual que tú y yo tenemos, y que también el Señor nos dé sabiduría por medio de su Espíritu. Padre, Señor, estamos finalizando el año. Tú conoces qué hemos logrado, qué aún no hemos logrado, pero como dice tu palabra, si te tengo a ti, Señor Jesús, lo tengo todo. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Oro para que en este mundo, Señor, caído, en esta miseria de mundo, Señor, si en el que vivimos sin ti, podamos, Señor, ver que tu Hijo Jesús es la única luz, la única vida que tenemos, el único camino. Y oro para que en este espacio, Padre, por medio de tu palabra, te glorifiques, Espíritu Santo, y que el nombre de Jesús, Señor, entre a nuestros corazones, Señor, y puedas traer la libertad, la claridad y la revelación que tú nos quieres dar hoy. Padre, permítenos, por favor, que nada nos distraiga y podamos entender y que tú sigas derrumbando, Señor, y quitando todo, toda niebla, toda mentira, Señor, que tal vez podamos tener en nuestro corazón y que seas tú trayendo la revelación de tu Hijo Jesús. Quedamos en tu presencia y te damos las gracias por ese tiempo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Ok, ¿quiénes tienen ya café y quiénes tienen Biblia? Ah, Marion, es que Marion es de las mías. Yo no tengo café hoy, yo hoy tengo, esto es agua con limón y jengibre. Porque no sé si han notado que a esta hora mi garganta empieza como de... Entonces dije: no, hoy café no. Es un pecado capital, yo sé.
no me crucifiquen, pero hoy tocó así. Así que, miren, hay una historia en la Biblia muy bonita. Nuestro devocional de hoy mm, tiene que ver mucho con cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, pero sobre todo hay algo muy importante, cómo nosotros debemos empezar a vencer la duda y la inseguridad en nosotros mismos. Ojo con esto. Porque aún en el ámbito cristiano, cuando digo cristiano no estoy hablando de una religión, cristianus, Christus, elegidos, y anus dentro de nosotros, quiere decir Cristo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Aún personas que tienen el amor de Cristo, que creen en nuestro Señor Jesucristo, dudan de sí mismas. La perla se las tengo al final del por qué Pedro se hundió en medio de la tormenta. Ay, sí, es que vio a Jesús. No, Jesús no se está hundiendo. Y Jesús venía a multiplicar los panes y los peces. Ahora les digo por qué. Pero hay una historia muy bonita en donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y estaban próximos para que se vayan ubicando. Eso está en el libro de Números capítulo 13 versículo uno. Números capítulo 13 versículo uno, Antiguo Testamento. Bien. Y resulta que llega Moisés y le dice a los ancianos, vea, cojan a cada líder de cada tribu y les dice, estoy parafraseando, y les dice que vayan y miren a lo lejos cómo está la tierra prometida, esa que el Señor nos prometió durante muchísimo tiempo. Y vaya, miren, analicen, registren y me cuentan. Y dice así, Números capítulo 13 versículo uno dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 4 hasta el versículo 16 dice que de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jorí, a quien envió por cada tribu. Voy a ahorrar esos números, esos nombres de Simeón, Judá, Isaacar, Efraín, Benjamín, para avanzar. Versículo 10, para que ustedes lo lean, que sé que ustedes lo van a leer. Me salto para el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí a Negev y suban al monte y observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Si estuviéramos en Colombia diríamos, anda, fíjate y me contás qué ves. Ah, si son alticos, bajitos, anda y me contás. Más o menos sería así si estuviéramos por acá. Versículo 20, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat en Egipto. Dice 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Ok, me salto al 26 y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Recuerden que Aarón es el hermano de Moisés y que de ahí sale la tribu de los levitas. Bien, que son los sacerdotes, eran los sacerdotes del templo. Bien, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿A qué viene la carne? Versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Le mostraron la rama y el fruto que recogieron. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice así. Aquí viene una parte interesante, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Téngamelo ahí, téngamelo ahí, que acá viene la parte chévere, téngamelo ahí. Ojo,
Versículo 31, estamos finalizando, pues, el pasaje. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Si fueran colombianos dirían, ah, no, vaya usted, no, 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 esos más grandes, no, yo no voy por allá, no, 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 vayan ustedes, si fueran colombianos. Versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Finalizo con el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, téngame esa palabra ahí, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ay, 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 se pone mejor. Traguito de jengibre y nos fuimos. Y dice así. Bien, el devocional de hoy son 5 pasos bíblicos para vencer la duda y la inseguridad. Paso número 1. Reconoce que tu inseguridad no es una ansiedad, es una batalla. Mis queridos amigos, la duda no define quién eres, está revelando en quién estás creyendo. Ah, Juanpa, no sé si se le entró ese café, mejor dicho, en reversa, pero ojo. La duda no define quién eres. Hay algo que en coaching manejamos o reconocemos y en psicología que es el síndrome del impostor, ¿sí? Y uno de los apalancadores del síndrome del impostor o del miedo es el orgullo. Lo mencionaba anteriormente que una persona altiva y orgullosa generalmente es una persona temerosa. Generalmente, desde, digamos, de un cuadro psicológico. ¿Y qué sucede con esto? Cuando yo reconozco que mi inseguridad, claro, la inseguridad, a ver, chicos, miren, el miedo, por ejemplo, sabían que es una opción, no es un estado natural. No es de ese miedo de lucha y huida, es desde ese miedo en donde yo no confío, porque el miedo es depositar la confianza en donde no es. La diferencia entre miedo y fe. Dios dice en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe tiene que ver con el futuro y con lo invisible. El miedo también. El miedo es algo que no vemos, pero que es latente en el presente. O sea que el miedo tiene que ver es en quién estamos depositando la confianza, no en qué. Y ahora les cuento algo curioso también, cuando Cristo fue tentado en el desierto. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y muchos orando, Señor, yo te pido por favor que me des ese dominio propio que necesita. No, es que Dios ya te lo dio. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra. Señor, dame paciencia y en ese resistencia. No, es que Dios ya te dio paciencia. Si Dios da los dones del Espíritu Santo, cuando recibes a Cristo, Dios ya te lo dio. Tengo que fortalecerlo, porque tengo el Espíritu Santo en mí, que habita en mí. Y si el Espíritu Santo habita en mí, tengo todos estos beneficios, pero tengo que fortalecerlos. En la palabra de Dios dice que no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Ojo, el Espíritu Santo no se va de ti una vez recibes a Cristo. No se va. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre sus profetas y se iba. Bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, el Espíritu Santo, después de la obra de Cristo en la cruz, habita en ti y en mí si has recibido a Cristo y nunca se va, pero lo contristamos. Así que paso número 1, reconoce que tu inseguridad no es tu identidad. ¿Quieren un mensaje poderoso sobre identidad? Ahora se los cuento rápidamente. ¿Qué hizo Jesús? Que es un nivel. Paso número 2, confronta la voz que te minimiza. Hay algo muy curioso y lo he dicho en muchos espacios y lo repito y lo repito repetitivamente. Es que lo primero que Jesús dijo cuando apareció en la escena pública fue:
cambien su forma de pensar. No, él dijo, arrepiéntanse. Por eso, es lo mismo. Y el rey Salomón dijo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿cuál es la historia que te estás contando en este momento? Paso número 2, confronta la voz que te empequeñece. Ojo, los 10 espías no fueron derrotados por gigantes, sino por su narrativa interna. ¡Ah! A veces vemos unos gigantes que no son tan gigantes. Ay, no, es que me da miedo de los demonios. Es en serio. Si tú tienes a Cristo en tu vida, los demonios te temen. Entre otras cosas, la palabra demonio viene de daimon, que significa seres inteligentes. Pero tú no tienes por qué temerle a ningún demonio. Ellos te temen a ti, porque tienes a Cristo y cuando te ven a ti, ven a Cristo y ellos salen huyendo, porque es la autoridad de Cristo en tu vida. Wow. Sino que hay verdades de las cuales no estamos apropiándonos. Y es esa narrativa que nosotros nos estamos contando. En Números capítulo 13 versículo 33, ¿qué decían estos muchachos? Es que nosotros, delante de ellos, éramos como langostas. ¡Wow! ¿Qué situación estás viviendo en este momento que crees que es más grande que tú? Ahora, asumamos que es más grande que tú, pero no más grande que Cristo. Cristo nos dijo, porque alejados de mí, nada pueden hacer. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si tengo a Cristo, mejor dicho, como decimos aquí en Colombia, a ver, ¿cuántos pares son tres moscas? No me queda grande nada, porque tengo a Cristo en mi vida, ¿sí o qué, Marión? En el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice lo siguiente. Ah, este versículo me parece una cosa loca. Este versículo lo deberíamos de tener todos en la sala de la casa. En vez de estar escuchando mensajes de nueva era, de ocultismo disfrazado de religiosidad o de luz mejor, en vez de estar utilizando dispositivos que elevan tu energía y ese tipo de cosas, vengamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Mira lo que dice Proverbios 23, capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Es muy curioso porque Dios en las escrituras se enfoca mucho en los pensamientos, porque Dios sabe que la batalla tuya y mía radica en los pensamientos, en un solo pensamiento. Y lo que hace el Señor, perdón, lo que hace el Señor con su palabra es cambiar nuestra estructura y nuestra arquitectura neuronal. ¿Sabían eso? Hay un video que he compartido varias veces en donde muestra los beneficios en un estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos, los beneficios biológicos y científicos que la gran mayoría de acá lo han visto, lo que genera leer la Biblia repetitivamente o continuamente. Unos beneficios brutales. Así que Proverbios 23:7 dice, ¿por cuál es su pensamiento y su corazón? Pregunta, mis queridos amigos, ¿qué estás pensando? ¿Qué conversaciones estás teniendo contigo mismo y contigo misma? A veces las situaciones nos quedan grandes, no porque sea grande en sí, es por cómo nosotros las estamos viendo, es como nosotros estamos viendo nuestra realidad. Mis queridos amigos, si no confrontamos lo que nos decimos, tarde o temprano vamos a seguir obedeciendo esos pensamientos que nos esclavizan. Wow. Paso número 3. Ah, esto es una cosa increíble. Recuerda lo que Dios ya dijo de ti. Julián, es que no sé Dios qué ha dicho de mí. Ah, no, entonces no has leído la Biblia. Julián, es que yo quiero escuchar a Dios. Lee la Biblia. Es que yo lo quiero escuchar audiblemente. Léela en voz alta. Acá está lo que Dios dice de ti y te vas a sorprender. ¿Y saben qué es lo mejor? Que quien lo está diciendo es quien te creó, no cualquier gurú de turno. Es quien te creó. Cuando yo tengo esa verdad, debe cambiar mi vida.
Paso número 3, recuerda lo que Dios ya dijo sobre ti. La inseguridad crece cuando olvidamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Wow. Dios le prometió la tierra de Canaán, donde emana leche y miel. Emana leche y miel. Y vienen estos pendejos y dicen, no, somos como langostas. Men, pero te lo prometió desde hace años. Usted me está diciendo que no va a ir a luchar por lo que Dios ya te dio. Ojo, no por lo que te va a dar. Él ya te lo dio. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le dice, Moisés, ve a Israel y saca a mi pueblo de Egipto para que vayan y habiten la tierra que yo les di. O sea, ya se los dio y ni siquiera han ido. No, papito, es que ya es suyo. Haga su parte, vaya por él, pero ya es suyo. Y empezó Moisés a tartamudear. Es decir, Moisés le dijo a Dios, Señor, es que, y yo por qué voy a ir? Yo que soy un tartamudo, yo que, ¿cómo se estaba percibiendo él mismo? Y Dios en su amor y su gracia le dijo, primero cállese y haga caso. Número uno. Número dos, te voy a dar ayuda y ven de tu hermano Aarón para que te ayude y te presentes ante Faraón. O sea, Dios tiene Dios sabe que podemos hacerlo en la fuerza de su Hijo Jesús y nosotros aún seguimos dudando que lo podemos lograr. Oh, por Dios. Paso número 4. La fe. Ojo con esto, mis queridos amigos. La fe no inventa promesas, las recuerda. La fe no inventa promesas, las recuerda. Y tiene que ver un poco con, chicos, actuemos aunque no estemos listos. Cuando yo tengo la certeza de que el Señor está conmigo, créeme que Dios lo va a hacer. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible porque tengo al Hijo de Dios en mi vida, a Cristo, Creador del cielo y la tierra, que está conmigo. Mis queridos amigos, si eso no es suficiente, no sé qué es. No sé qué es. En la historia que leímos de Números, Josué, porque eran dos, de todos esos que fueron, Josué y Caleb caminaron con temor, ojo, pero avanzaron con fe. Repito, Caleb y Josué caminaron con temor, pero avanzaron con fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen amor por Cristo? Son dos cosas diferentes. Y muchos podemos tener fe, pero tal vez hemos perdido ese amor a Cristo, que es el más importante. Wow. Debemos recuperar el amor hacia el Hijo de Dios. Según de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Repito, según de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vistas. Pregunta, ¿tú estás andando hoy por qué? ¿Por lo que ves o por fe? ¿Y saben qué es la fe también, entre otras cosas, mis queridos amigos? La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Sí, eso es fe. Frase de confrontación. Mis queridos amigos, Dios no bendice tus excusas, bendice tu obediencia. Ah, te lo repito, Dios no bendice tus excusas, bendice tu obediencia. Wow. Y paso número 5. Y esta me encanta. De una vez por todas, decide verte como Dios te ve. Ah. Piensen por un momento esto. Piensen por un momento en esto. Ojo con esto. Piensen por un momento. ¿Qué pasaría si tú hoy te ves como Dios te ve?
asumiendo y confío que tú tienes a Cristo, el Hijo de Dios en tu vida. ¿Cómo te está viendo Dios en este momento? ¡Wow! Y sigo con baja autoestima. Y sigo comparándome con la gente en Instagram y en TikTok. ¡Qué triste! Cuando Dios te hizo único y única. Gedeón pasó de soy el menor a varón esforzado y valiente en el libro de Gedeón. Ojo, y si nos vamos para el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, dice algo muy lindo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ustedes sabían que Moisés, cuando le iba a suceder José, que era un estratega militar, le dijo 3 veces lo mismo. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. Y curiosamente el rey David fue lo mismo que le dijo a Salomón. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Wow. Muchachos, tenemos el paquete completo. Tenemos a Cristo. Dios me ve de una forma maravillosa. Dios está conmigo. Y yo con Dios o gano o aprendo. Y me dice que me esfuerce porque Él está conmigo. ¿Qué más necesitamos? Mis queridos amigos, no es que no puedas. Como lo tengo en mis notas, es que estás creyendo más al miedo que a Dios. Te lo repito, no es que no puedas, es que estás creyendo más al miedo que a Dios. Wow, wow. Ustedes sabían que la primera emoción que sintió el hombre cuando cayó fue miedo. Y muchas veces Jehová en el Antiguo Testamento, o Cristo, que es una teofanía, una cristofanía, como en el Nuevo Testamento, siempre nos dice, no teman, yo soy. Siempre es no teman. La situación que hoy estás viviendo, no temas, porque Dios está contigo. No temas. Como lo he dicho en otras oportunidades, si tú hoy tienes un temor constante, una preocupación constante, déjame decirte, mi querido amigo y mi querida amiga, que estás en pecado, porque la preocupación constante es un mensaje directo al corazón de Dios diciéndole, Dios, no confío en ti. Porque si confiaras en Dios verdaderamente, no tendrías por qué temer. El miedo es una ausencia, es una evidencia de la ausencia de Dios en tu vida. Julián, ¿qué debo hacer? Recuerden que el hombre solo es grande cuando está de rodillas y la batalla se libra es de rodillas, en lo íntimo. Salmo 51:6, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quieren saber por qué Pedro se hundió en la tormenta? ¿Quieren saberlo? Y eso tiene una trascendencia incluso judaica. Resulta que en la época de Jesús, los judíos tenían 3 niveles de estudio. Era el Bet Zafir, el Bet Talmud y el Bet Midrash. Son 3 niveles de estudio. Resulta que en esa época ser rabino, digamos que era la profesión que más aspiraban los hombres, los varones. Sí, era lo mejor. Y todos de alguna manera apuntaban a eso. Entonces, a los niños pequeños les empezaban a compartir del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y se lo debían aprender de memoria. 5 libros de memoria. ¿Quiénes de los que estamos acá no sabemos 5 versículos de memoria? No respondan. Ojo, y miren lo siguiente. De los 7 años a los 15 años, ya estamos finalizando. Deben aprenderse el Pentateuco de memoria. De los 15 años en adelante es el Bet Zafir, luego el Bet Midrash, avanzaban de nivel. Los que no avanzaban les decían, venga, usted es muy bueno, pero como no es tan bueno, no puede seguir al siguiente nivel, quédate en el negocio de la familia. En la medida que iban avanzando en las escrituras y tenían que aprenderse malas escrituras y aprender a interpretarlas. Aquellos que no eran los mejores de los mejores no podían seguir al siguiente nivel, que es el Bet Talmud. Les decían, no, usted joven, veo que tiene potencial, pero sigue en los negocios de tu familia. Aquellos que lograban al siguiente nivel, llegaba el rabino y les decían, venga, te veo madera.
Yo como tu rabino, tú vas a ser mi discípulo. Y los discípulos se iban incluso a vivir con el rabino, porque el discípulo iba a aprender a hacer todo lo que su rabino hacía. Y acá viene lo interesante. Resulta que cuando los discípulos estaban en la barca y empezó la tormenta, que entre otras cosas fue el Espíritu Santo quien les trajo la tormenta y que inminentemente iban a morir, resulta que apareció Jesús caminando sobre el agua. Entonces, claro, le dice Pedro, si eres Jesús, permite que yo camine sobre el agua y vaya donde ti. Jesús le dijo, ok, hazlo. La pregunta es, ¿por qué Jesús permitió que lo hiciera? ¿Saben por qué? Porque recuerden la promesa del rabí, que ellos iban a hacer lo mismo que la promesa del discípulo, que ellos iban a hacer lo mismo que el rabino. O sea que Jesús le está diciendo a Pedro, si yo camino sobre el agua, tú también lo puedes hacer. Ven, resulta que Pedro, ahora, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús se les apareció por primera vez? La gran mayoría pescadores, o sea que no eran los mejores de los mejores. Pero cuando Cristo vio a los pescadores, no vio pescadores, vio a hombres que iban a transformar el mundo. Cuando Pedro empezó a caminar, la tormenta y se asustó y se empezó a hundir. Claro, quitó la mirada de Jesús y vio el entorno y sí, se hundió. Pero ¿saben también por qué se hundió? Porque no creyó que lo que Jesús estaba haciendo él lo podía hacer. En otras palabras, Pedro no dudó de Jesús, dudó de él mismo. Wow. Cambiar la identidad. Cuando Jesús, ya con esto finalizo, cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo lo tentó y le dijo, con que tú eres el Hijo de Dios. La misma duda de mentira que le sembró a Eva. Con que Dios dijo que no podían comer del fruto. Y Eva le dijo, no, es que Dios dijo que no podíamos comer del fruto ni lo podíamos tocar. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Miren que hay personas que exageran la verdad. ¿Ven? Siempre el diablo, el enemigo, va a sembrar una duda en ti, de ti mismo, de ti misma y de la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no le justificó. Con que tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en panes, entendiendo que estaba en el desierto, muerto de hambre, y las piedras eran parecidas al pan que hacían en la época. Imagínense la tentación. ¿Y qué hizo Jesús? No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo nunca le dijo a Satanás, no, yo soy el Hijo de Dios, le voy a demostrar. Panes conviértasen en pan. Piedras conviértasen en pan. Eso nunca lo hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía muy claro a quién le pertenecía y a quién le pertenece. La identidad tiene que ver más con saber a quién le pertenezco que incluso cómo me veo a mí mismo. Porque cuando yo sé a quién le pertenezco, la imagen de mí mismo tiene que cambiar y eso me da una verdadera identidad. Wow. Mis queridos amigos, vamos a finalizar en oración. Padre, te doy gracias por esos 30 minutos, Señor, que nos brindas para aprender de tu palabra. Lloro, Señor, para que en este día y en esta semana que iniciamos, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos confronte, incluso que nos incomode para que podamos, Señor, llegar a tus pies, leer tu palabra y empecemos, Señor, esa relación contigo que tanto necesitamos. Padre, lloro por cada persona que está conectada, por cada persona que está viendo este devocional, para que traigas tú la revelación de tu Hijo Jesús, que podamos entender, que debemos reconocer, Padre, que somos pecadores, que sin tu Hijo Jesús nada podemos hacer y que necesitamos la verdad de tu Hijo en nuestras vidas. Arrepentirnos, reconocer que Él vino, que dio su vida en la cruz, que resucitó y que está contigo, Señor, y que ahora habita en mí. Padre, oro por la necesidad de cada una de las personas que están conectadas. Oro, Señor, para que tú sigas trayendo la revelación de tu Hijo amado y que podamos nosotros crecer conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros, y nuestras vidas sean transformadas conforme a tu voluntad. Padre, gracias por llenarnos de paz, de tu palabra, y que en este día, Señor, podamos verte en cada detalle que tú nos das. Quedamos en tu presencia y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao.